Mis estimados compañeros, soy Jorge Malitasi. Estamos en la sección 2 sobre el módulo de documentología y en este caso la falsificación. Vamos a hablar sobre la falsificación de instrumentos documentales. Agradeciéndole también por esta apertura al doctor Michael Hernández, quien, quien está a cargo del diplomado. Sí, bueno, empecemos sobre el tema de la falsificación de instrumentos documentales. En la sección uno ya hablamos sobre lo que es documento, lo que es documentología, las partes del documento, cuáles son, cómo se construye el soporte que es el papel. En este caso hablamos del papel. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que podemos nosotros encontrar en un papel fiduciario? Porque de un papel común es únicamente el tema de las fibras o de la unión de las fibrillas de la construcción del papel, y nada más. Pero en un papel fiduciario nosotros sí tenemos las características de identificaciones de seguridad, de sistemas de seguridad. Sí, hablamos nosotros de la composición, del color, de la filigrana, hablábamos también nosotros de las fibrillas del hilo de seguridad y muchos otros sistemas, inclusive las tintas también hablamos un poquito nada más de qué tipo de tintas se pueden utilizar en un papel fiduciario. Ahora, en esta sección, lo que vamos a hablar es, en cambio, las técnicas, los métodos muy generales que se aplica para hacer el análisis de estos elementos, del soporte, del elemento escritor, de la tinta, muy general. ¿Ok? Entonces, empecemos. Para realizar un estudio documentológico, en primer lugar, nosotros dividimos a los documentos en dos elementos. El documento dubitado es el documento que está en cuestión, es el documento que tiene dudas, que no sabemos la procedencia. Es decir, muchas veces tenemos una letra de cambio y tenemos una firma. Ya, entonces, ese es el documento dubitado, es el que tenemos duda, el que no sabemos si realmente la persona firmó o no firmó. En cambio, los documentos indubitados son los que no se tiene duda de su autenticidad, es decir, son originales, pueden ser las cédulas, documentos públicos, pasaportes, escrituras y demás. También otro tipo de documentos que los llamamos los documentos testigos. Estos documentos testigos son aquellos que también nos sirven como para hacer un tipo de comparación con el documento dubitado, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades de estudio que tenemos a nosotros en un documento? ¿Sí? Como hablamos en la sección uno sobre la documentología y qué es qué es el estudio integral del documento, es decir, el soporte, las tintas, la personalidad gráfica y todo eso, estudia la documentología. Sí, pero vamos a tener una pequeña especificaciones sobre qué nomás podemos de estudiar, o en este caso las posibilidades de estudio del documento. Sí, en cualquier documento podemos nosotros analizar el soporte, ¿sí? Con el fin de ver si existe algún tipo de alteración física, química, alguna restauración, alguna enmienda sobre el soporte. Primer punto. Podemos nosotros también analizar las tintas, ¿sí? Si la tinta pastosa de color azul o la tinta de esfográfico, ¿sí? Corresponde con la que se firmó a la del llenado. Eso ocurre comúnmente en las letras de cambio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque únicamente a la letra de cambio les hacen firmar en blanco, ¿sí? Y le ponen con el esferográfico cualquiera. Como pasa el tiempo, el llenado le hacen posterior. Entonces ahí ya tenemos dos tipos de características de elementos de tintas, de elementos del escritor en cuanto a las tintas. Así sean de color azul con el llenado y la firma también es con elemento de escritor de tinta pastoso de color azul, ¿sí?
pero como son llenados en diferentes momentos y son llenados con diferentes elementos escritores, al momento de hacer un análisis de tintas, vamos a encontrar nosotros que vamos a determinar esto, ¿no? Que son realizados con diferentes elementos escritores, ¿sí? Y ahí vamos a un tema de análisis de tintas. En los textos manuscritos, ¿qué podemos hacer? Vamos a estudiar directamente las falsificaciones en general, vamos a estudiar las adulteraciones gráficas, qué pasa en los textos, vamos a identificar autoría, vamos a establecer antigüedades relativas, ¿sí? En los trazos, por, por ejemplo, vemos aquí en estas imágenes, ¿no? El uno es el color negro, es la impresión, es una impresión es una impresión realizada por una máquina, sí, o sea, una impresora directamente, sí, puede ser de impresión tipo offset, y la de color azul es en cambio una tinta de tinta pastosa color azul de un esferográfico, sí. Entonces, aquí podemos apreciar que de acuerdo al momento de escritura, cuál fue primero, cuál de los dos, de las dos impresiones fue realizada. Se fue realizada el de color negro y posterior el color azul. Es decir, fue una impresión con una máquina y posterior se hizo la impresión con el esfero. ¿Ya? ¿Qué podemos nosotros aquí establecer o determinar? Únicamente la antigüedad relativa o de los momentos en que se realizaron estas dos impresiones, ¿sí? Porque, ¿qué puede pasar? Puede pasar que tenemos un documento que fue firmado en blanco y después se realizó la impresión de todo el documento, ¿ya? Y ahí podemos llegar, si tenemos este tema de entrecruzamientos de los trazos, podemos ver cuál fue de las dos primeras, si fue primero la firma y luego el texto, o primero el texto y luego la firma, ¿sí? Y eso se analiza en tema de textos e impresiones ahí. Entonces, en lo que son mecanografiados, se puede llegar a establecer identificación de máquina de escribir, pero como vemos en la actualidad, el tema de máquinas de escribir ya ha quedado atrás, ya eh, no tenemos mucho de esos tipos de análisis, pero se puede realizar para que tengan conocimiento que eso se ha realizado, ¿ya? Podemos determinar los tiempos de ejecución de un texto, de un escrito, en temas de máquina de escribir, sean eléctricas o bueno, en este caso las máquinas de escribir antiguas, ¿no? Sí, como vemos aquí en esta imagen. En esta imagen podemos ver nosotros, ¿ok? Que en primera instancia debió ser la cantidad de 782,00 y que la persona que falsificó obviamente puso el número 1 y el punto. Y por un sistema o por una técnica de horizontalidad que se conoce, ¿sí? Aquí vemos, ¿no es cierto? La línea base de los números está en diferentes, está va una sobre la otra, entonces ya vemos la horizontalidad no corresponde y ya vemos una alteración. También se hacen los estudios en impresiones geográficas, en papel moneda, en moneda metálica. Todo eso son análisis que se puede realizar, ¿sí? Mira, aquí tenemos una impresión que reacciona a luz UV. Sí, mira, acá tenemos una alteración, obviamente, de un sello con un supuesto holograma, ¿sí? Y eso ya vamos a ver cómo lo realizamos. Ya. Según Velázquez, en su libro que año 2004, Velázquez Posada, podemos hacer en el papel, podemos analizar, hacer una identificación técnica, una verificación de su seguridad y determinar las condiciones particulares. En la identificación técnica, lo que hablamos es, por ejemplo, el tema del grosor del papel, también podemos nosotros hablar sobre las dimensiones del papel, ¿sí? Vemos el tipo de seguridad que tenemos en el papel. Como ya hablamos, cómo se construye el papel, qué medidas podemos encontrar. Aquí Velázquez Poseda hace en cambio la técnica. ¿Qué técnica se puede utilizar para llegar a establecer estos 3 puntos en el papel? ¿Sí?
Se puede realizar exámenes físicos, físicos químicos del papel, es decir, el estado de conservación, como hablábamos de las dimensiones, ¿no? La longitud, la anchura, el espesor, el tema del gramaje, es decir, el tema del espesor, se conoce como gramaje. ¿Cuánto tiene el gramaje? Igual hay equipos técnicos como para poder realizar eso. Podemos estudiar las cualidades específicas del papel, la opacidad, el brillo, la rigidez, hablamos de gramaje, el tema del color, si tiene o no tiene filigrana, entonces todo eso son medidas, inclusive, o sea, ya vamos hablando de las medidas de seguridad que podemos encontrar en ese tipo de papel. También nosotros se analiza el tema de los bordes, ¿sí? Si existe rebabas, muescas, manchas, decoloraciones, si son uniformes o no son, porque muchas veces los papeles, no sé, se me ocurre casos que he tenido que vienen a mi memoria. Por ejemplo, una letra de cambio del año 87, me parece que era, ¿sí? Por ejemplo, de ahí a ser analizado en el 2016. Entonces, miren el tiempo que pasó y tenía dobleces que eran recientes y dobleces que eran antiguos. ¿Por qué se determinó eso? Por el desgaste que existía en, en los bordes de los dobleces, ¿sí? Y entonces ahí podríamos, no como parte dentro de la parte técnica, únicamente podríamos establecer nosotros que existía dobleces que de acuerdo a la antigüedad eran relativamente diferentes y que no eran realizados por el mismo, en el mismo tiempo, se podría hablar. Ya, entonces podríamos dentro de la parte legal, ahí tendríamos que ver la parte legal, que fue el documento que fue llevado a diferentes lugares, a diferentes partes o por diferentes personas, no sé, en el tema legal. Pero como técnicos podemos llegar a establecer desde ese punto de vista eso, ¿no? Si esos papeles también fueron cortados, fueron rasgados, eso se ve en los papeles. Se hace en el análisis en el papel, ese tipo de cosas, ¿sí? En el tema de la decoloración del papel, por el tiempo, por el tema tiempo, los años, los elementos químicos se vienen a degradar, sea el elemento escritor, sea la tinta, sea la tinta líquida o la tinta pastosa, empiezan a degradarse estos elementos químicos. Entonces, por esa misma situación podemos dar un tema de tiempo relativo. Todo en el tema de, por ejemplo, de documentología, no existe un análisis técnico para poder llegar a establecer tiempos absolutos, porque a mí me han llegado como objeto de pericia que se realice el análisis del documento con la firma para establecer el año y la fecha exacta de lo en la cual fue realizado. O sea, como les explico, no existe técnica para poder llegar a establecer eso, pero sí podría yo establecer un tema más relativo, cuál si la firma fue llenada con el mismo esferográfico, si la firma con el texto, no, tanto el llenado como la firma fue llenado con el mismo esferográfico o fue llenado en tiempos diferentes en cuanto a los temas de trazados, por el estudio de trazos entre cruzamientos de los trazos, ¿sí? Como hablamos en las imágenes anteriormente. ¿Sí? Si fue primero realizada la firma y después pusieron los números o después pusieron un texto que entrecruzó algo de la firma, eso sí podríamos hablar. Eso es un tema de una técnica que no es compleja. ¿Sí? Entonces, eso se puede verificar. En tanto a papeles, asimismo vamos del tema del estudio de tintas. En el estudio de tintas, y aquí estamos, estimar la edad del documento basándonos en la edad de la tinta. Esto está orientado a un análisis que se han hecho en otros países en cuanto a tener una base de datos de los componentes de la tinta, de los componentes químicos de la tinta, de acuerdo a los lotes, de acuerdo a la fabricación, de acuerdo a cómo se fue recopilando la información durante el tiempo, durante los años de la fabricación de los elementos escritores, de los esferográficos, ¿sí? Y si yo realizo un análisis en la tinta en el documento dubitado, desde el punto de vista químico, haciendo una especie
verificación de qué elementos químicos se utilizó en ese elemento escritor o en esa tinta de ese documento dubitado, ahí buscar con la base de datos de las compañías o de las empresas que han realizado esos elementos escritores. Sin embargo, acá en el Ecuador no hemos tenido, no se han realizado ese tipo de análisis por cuanto no tenemos una base de datos de los elementos escritores en cuanto a los elementos químicos que tiene cada tinta, ¿sí? Pero se puede realizar así desde ese punto de vista, haciendo una investigación más extensa y más grande. Por eso no se puede determinar la edad absoluta de las tintas o de los grafismos como tales. Sí, nuevamente. Miren, aquí vamos a ver las imágenes, ¿no? Cómo se monta, por ejemplo, esta partecita es de un número, la parte final de un número, y acá está la parte inicial de una letra, o de una firma, me parece que de una firma, ¿sí? La firma y un número. Entonces, aquí nosotros podemos, en estas dos partecitas, podemos llegar a establecer, no sé si vamos a poder aquí un poquito, sí, 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 esta parte de aquí. Ahí llegamos a establecer nosotros que esa fue realizada primero, posterior, perdón, posterior a la parte de aquí, porque si vemos el corte, ¿verdad? Se puede apreciar aquí el corte, ¿ya? Entonces aquí vemos en el estudio de cuál fue primero, cuál de los dos trazos o rasgos fueron realizados primero. Y entonces eso es un estudio de entrecruzamiento de grafismos y digámoslo así, la parte relativa que nosotros podemos analizar o determinar. Lo mismo pasa acá, ¿sí? En primer lugar fue realizado esta línea, porque aquí vemos un corte, y luego fue esta segunda, ¿ya? Ahí podemos nosotros analizar los tiempos relativos del texto. Los exámenes físicos que podemos realizar, obviamente, sobre el documento, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los equipos básicos para poder realizar? Sí, hacemos exámenes microscópicos, obviamente que necesitamos una lupa con el fin de hacer un aumento óptico sobre esto. Hacemos exámenes de luz con luz ultravioleta, ¿sí? Y hay un equipo llamado el video espectro comparador BSC 5000 que nos ayuda mucho al tema a la aplicación de diferentes tipos de luces sobre los documentos, sobre los billetes, sobre los pasaportes, y así llegar a identificar algún tipo de alteración o adulteración o ver autorías también en el campo de las firmas, ¿sí? Y hacer hay diferentes, como les explicaba, diferentes técnicas en las que podemos nosotros aplicarlas. Miren, acá vamos a ver sobre un tiempo de los análisis en los tiempos de ejecución. Miren, en un cheque, esto pasa en un cheque, ¿sí? Y hablamos nosotros de la horizontalidad y la verticalidad, ¿sí? Miren acá, la horizontalidad, en este sentido, la línea base de todas las letras de lo que vemos aquí en 782, ¿sí? No se compara con la palabra 1000, ¿sí? Porque está más bajo, la línea base de 1000 es más abajo, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿cierto? Aquí vamos a apreciarla. Aquí está la línea base y la otra línea base es acá arriba. Entonces ya vemos la diferencia. Y por esa diferenciación, que aplicar este tema de la horizontalidad y verticalidad, vemos que este documento fue llenado en los tiempos. Lo mismo pasa con la verticalidad. Obviamente que este es un llenado con una máquina de escribir, ¿sí? Y ahí podemos hacer este tipo de análisis, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en una verticalidad vemos que las letras no concuerdan, ¿sí? Si yo empiezo acá con la letra A, aquí, justamente aquí, ponemos aquí, y aquí estamos hablando también con la letra E. El uno está en el final, el otro está en el inicio, y la T aquí nos está dando en la mitad,
más o menos, un poco más al lado de la mitad. Por ahí ya tampoco el tema de la verticalidad no concuerda, porque todo, si la letra en estos textos, si la letra final de la A, perdón, la parte inicial de la A, ¿sí? En este punto debe concordar con la final de acá y también con la final de la E, y debe concordar con la final de la T, entonces por acá, más o menos, ¿sí? Y ahí se establece la verticalidad. Pero en este caso no, entonces que estamos hablando que es un documento alterado, ¿sí? ¿Por qué? Porque está llenado en dos tiempos de ejecución. Ya, otras medidas de seguridad que podemos encontrar, vamos a hablar de los pasaportes también, como es un tema de estudios en diferentes documentos, vamos a ver qué podemos encontrar y analizar. En este caso, los pasaportes. Aquí tenemos el troquelado, que no presenta alteraciones, ¿sí? No presenta ningún tipo de alteraciones, ya que estos cortes o estos orificios que son realizados son definidos y tienen una característica uniforme, pero también realizan la falsificación de todo esto. Vamos a ver más acá abajo. Ya, aquí tenemos nosotros el tema de aplicación de luz UV sobre el pasaporte, ¿sí? Vemos nosotros aquí las fibrillas de seguridad. Aquí tenemos un tema de tinta de seguridad que reacciona a la luz UV, ¿sí? En todo alrededor de aquí. ¿Sí? Tenemos acá también. Miren en este otro gráfico de acá, ¿sí? Ahí estamos viendo. Tenemos el hilo de seguridad. Miren el hilo de seguridad, cómo reacciona, ¿no? Cómo reacciona la luz UV. Todas tenemos las fibrillas de seguridad, ¿ya? A la reacción de luz UV. Entonces estamos hablando que es un documento auténtico, porque tiene todas las medidas de seguridad. Miren, este es de la parte principal del pasaporte, donde está la fotografía y la reacción a luz UV de la impresión. Tenemos aquí, por ejemplo, la marca de agua, ¿sí? Aquí, no sé, vamos a proceder aquí, vamos. Aquí está la marca de agua, ¿cierto? Perfecto. Ahí está la marca de agua. Los que no puedan identificarlo, ponerle un poquito de atención. Y ahí está la marca de agua. Tenemos microimpresiones, ¿sí? Tenemos fondos de impresión, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Ahí tenemos los fondos de impresión, las características. Esto de aquí también, ¿qué más tenemos por acá? A ver, bueno, vamos a dar un poquito más abajo. Bueno, estas clases son, estas pequeñas charlas, vamos a identificar lo mejor posible en cuanto a documentos que podemos identificarlos como falsificados, ¿no? Para que sea, porque es la clase de práctica, ustedes lo que tienen que saber práctico de cómo identificarlo en cuanto a las alteraciones o falsificaciones. Miren, tenemos acá en este documento que es una matrícula, tenemos esto como documento dubitado. Miren, tenemos aquí un tema de marca de agua que no existe en todo el documento. Tenemos solo básico por aquí, básico por acá. Pero un documento indubitado, y hablábamos que es indubitado, del que no tenemos duda. Miren, tenemos toda esta característica acá. Miren, acá tenemos otra marca de agua por acá y otra marca de agua por acá, ¿sí? Pero en el dubitado tenemos un poco por aquí y un poco por acá nada más. En el tema del fondo anti-escáner, que lo conocen en el tema de las partículas, por ejemplo, miren, cuando se hace la impresión, cómo se observa aquí, esta partecita de aquí, ¿no? Y miren cómo está en un documento indubitado. Miren la definición, ¿sí? Ahí está la definición eh, de la microimpresión, que también le conocen como fondo anti-escáner, y las características para poder nosotros establecer que este documento, que obviamente es falsificado.
más matrículas vehiculares. Miren, esta sería la microimpresión. ¿Cómo se ve? En un documento dubitado. Y en un documento indubitado que no se tiene duda, miren cómo es la microimpresión. ¿Sí? Ahí podemos ver claramente la falsificación, pero obviamente esto no se ve a simple vista. Necesitamos de un equipo, de una lupa, de un equipo que nos pueda amplificar estas áreas y así poder identificarlas. Miren, aquí vamos a ver en el tema de la impresión. ¿Sí? Este es un tipo de impresión en bajo relieve, es decir, es como presionado, ¿sí? Con presión. ¿Sí? Y miren los bordes como está aquí, de manera irregular, los bordes. ¿Sí? Miren cómo pasa en cambio acá. Los bordes súper regulares, ¿cierto? Documento dubitado o indubitado. ¿Sí? Miren, inclusive hasta la firma. La firma, cómo está realizado acá. Y acá. Miren, aquí tenemos unos guilloches en esta parte de aquí para que se puedan un poquito orientar. ¿Sí? Y vamos a la parte de los guilloches de los documentos, del documento alterado o falsificado. ¿Sí? Miren, ahí ya claramente nosotros podemos llegar a identificar la autenticidad o falsedad. En el antiguo SOAD, ¿cómo reacciona la luz UV? ¿Cómo tenemos las marcas de agua? Miren, estas en cambio son un poco más en figuras geométricas, ¿sí? Son marcas de agua. Perdón, se subió, se bajó un poquito, ya. Lo mismo tenemos microimpresiones, fondo anti-escáner, y hay diferentes, y así podemos nosotros tener muchas características. Miren este tipo de impresión, que también a simple vista a simple vista no se le puede observar. Podemos nosotros aquí, este es la impresión en el mismo tramado. Miren, entonces aquí vamos a ver, identificar la palabra así. Ay, perdón, así, SWAT. Sí, bueno, no podemos dibujar muy bien, pero bueno, ahí estamos haciendo lo posible. ¿Ya? Y eso al momento de realizar una falsificación, ¿sí? Al momento de realizar esa falsificación, no se puede realizar todo esto. ¿Sí? Y se puede reconocerlo sencillamente. Miren un análisis en tema de sellos, de impresiones sellográficas. ¿Sí? Este es el documento dubitado, el del lado izquierdo y el documento indubitado. Entonces aquí vamos a hacer el análisis. Comparamos, miren las distancias que existen entre este punto y este punto. No es lo mismo este punto y este punto. Asimismo, los bordes, ¿no es cierto? Los bordes o la figura como tal, esta figura de aquí. Toda esta figura circular con esta figura de acá no corresponde. La palabra matrículas, como está encerrado aquí, matrículas, con esta de acá, matrículas, no tiene nada que ver. Entonces ahí ya se hace un análisis de comparación y por ese análisis de comparación llegamos a establecer que este sello, el sello de acá, de este costado de aquí, ¿sí? Ya es falsificado, porque no corresponde con el auténtico que está acá, que es este de acá, lado derecho. Vamos a ver las medidas de los billetes de seguridad en los billetes, ¿sí? Tenemos de $100, es un billete obviamente falsificado para que puedan reconocerlo. Aquí debería aparecer nuestra línea, nuestro hilo de seguridad. La reacción a la luz UV no debería ser así, ¿verdad? Entonces, ya vemos que es falsificado. Miren nuestra supuesta marca de agua que aquí se puede observar, pero al momento de hacerle un acercamiento, una amplificación sobre ese lugar, sobre este espacio, vamos nosotros a encontrar que es una impresión y no es la típica filigrana, que como hablamos anteriormente, la filigrana es construida
al momento, o es desarrollada al momento de la fabricación del papel, ¿sí? Ya, y ahí podemos ver que esto es una alteración. Lo mismo pasa con este tipo de impresión, ¿sí? Miren esto, esta es una falsificación, ¿ya? Aunque miren, podemos nosotros encontrar aquí de las microimpresiones, del fondo de impresión, es perfecto, pero esto de los números, ¿sí? No presenta la característica propia de una medida de seguridad auténtica, porque al momento, esto es realizado con tinta OBI, ópticamente variable, ¿sí? Ópticamente variable. Eh, Al momento de verificar un billete en ese espacio o en este punto de los números, si usted pone a un tipo de ángulo de visión, está color verde. Si cambia el ángulo de visión del billete, ¿sí? Ahí cambia, está de otro color, ¿sí? Y eso es muy, pero muy difícil de imitar. Más claro, es imposible de imitar, porque en los casos que yo he tenido, no he realizado, bueno, he realizado los análisis en todos los aspectos en todos los tipos de medidas de seguridad donde podemos encontrar, pero en este lugar, justamente en el espacio de los números, no ha habido ninguna falsificación que ha sido de tanta imitación para decir que pasa por desapercibida, ¿no? Pero en cambio las otras, como les explico en este sentido, ¿no? Miren, el fondo de impresión aquí es perfecto, pero arriba los números no puede ser. Y si ya una medida de seguridad no tiene un billete, pues ya estamos hablando de un documento alterado o falsificado. O sea, ya no es auténtico, ¿sí? Ya no es auténtico. Vamos a ver acá, en cambio, por el tema de firmas, ¿sí? Muchos de los documentos vienen firmas y huellas dactilares. Ya en tema de notarías, en tema de documentos de ese tipo. Entonces aquí se analiza por un lado la huella y por el otro lado la firma. Vamos a ver acá. Entonces aquí en esos documentos, ¿sí? Hablando del documento, de los tipos de análisis de los documentos que podemos hacer, ¿sí? Hacemos directamente sobre la firma, porque estamos hablando de documentología. Porque para hacer un tipo de análisis acá en las huellas, ya debe ser un tema de identificación física humana. Miren, aquí vamos a ver las alteraciones. Aquí podemos ver la alteración, ¿sí? Aquí ya se agregó al 95, se agregó el número 2. Al momento de realizar un análisis, vemos el presionado, miren el presionado, porque el 5 es una impresión directamente de una máquina, pero el 2 es de un elemento escritor. Y por eso, haciendo un pequeño análisis, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, como vemos aquí las imágenes, como vemos aquí aquí, ¿no es cierto? Se va abriendo, ya no tiene la misma dimensión. Por un lado, por otro lado vemos aquí el presionado, ¿sí? Y ya vemos alteración. Podemos apreciar alteración. Ahora vamos a hablar sobre la personalidad gráfica, que es una firma, porque muchas veces también los señores abogados, o parte de fiscalía, dentro de los objetos de pericia, lo realizan de manera errónea. Pues, ¿qué es una firma y qué es una rúbrica? Vamos a ver, vamos a ello. ¿Qué es una firma? Es el conjunto diferenciado de trazos, puntos y espacios que realiza una persona de forma inconsciente, espontánea, especializada y frecuente, que se ha convertido en la manifestación de la voluntad que identifica socialmente al escritor. O sea, miren, esa es la definición de firma. Entonces, tenemos aquí una firma. Y la firma obviamente, puede estar llenada de diferentes formas, entre textos, entre ornamentaciones, ¿sí? O solo, en pocas palabras, solo como rúbrica. ¿Por qué? Vamos a ver la rúbrica en cambio. ¿Qué es la rúbrica? La rúbrica es un garabato o desenvolvimiento libre que va a finalizar a la firma. Simboliza el término o cancelación del acto de suscripción. Mire quién dice eso, dice Urcia 2009.
cuyo trazo final es abreviado y constituido en su recorrido por trazos simples, ornamentales, complejos y desorganizados. Miren, ahí está la rúbrica. Esta es una firma. Como les dije, la firma está formada de trazos y textos. Firma con rúbrica. Esta parte la hablamos como rúbrica o solo rúbrica, ¿no? Ahí está. Así lo podemos determinar. Así lo podemos, técnicamente se lo habla de esa manera. Vamos a ver las definiciones dentro del estudio documentológico, qué es la falsificación y qué es la adulteración. Eso habla Velázquez Posada. Falsificación, cuando a un documento se lo ha reproducido en su totalidad. Puede ser firmas, puede ser documentos. ¿Sí? Adulteración, ¿qué es? Cuando a un documento original, ¿sí?, se le ha hecho una serie de alteraciones con el fin de inducir a error sobre la autenticidad. Miren, des en cuenta cómo, y aquí tenemos que ver mucho las definiciones y las comparaciones en qué es autenticidad, originalidad, qué es la alteración y qué es la falsificación. La falsificación es la reproducción de todo el documento en sí. En este caso, documento. Como hablábamos nosotros, miren acá, vemos la falsificación, ¿no es cierto? En cuanto a las impresiones, en cuanto puede ser también inclusive en cuanto al llenado, en cuanto al año, ¿sí? Entonces ya no hablamos de un documento auténtico. Puede ser original, pero no es auténtico. Original porque he estado en estado físico en ese momento. Lo tenemos impreso y estado físico, es original, pero no es auténtico porque no tiene las características propias para decir que es auténtico, porque es falsificado, está reproducido totalmente. Miren la adulteración. Ese es el documento que tenemos, ¿sí? Al momento de aplicar un tipo de análisis o un tipo de técnica sobre la superficie, miren, vemos más imágenes o más textos sobre eso. Entonces, si estamos alterando de alguna manera el documento original con el fin de inducir algo el contenido en cuanto a su autenticidad, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí ya hacemos otro tipo de análisis. Este es el documento o la parte del soporte falsificado y esto es la parte del soporte auténtico. Miren, ahí podemos apreciarlas. Entonces, un fondo de impresión, inclusive aquí vemos corte, manipulación, y eso ya determinamos una alteración. Falsificación y alteración o adulteración. Dentro de las falsificaciones gráficas podemos encontrar una subclasificación. Tenemos sin imitación, con imitación de memoria, imitación servil, imitación libre por calco. Vamos a ver cada una de ellas, ¿ya? Calco directo, indirecto, por composición. La falsificación sin imitación. Miren, tenemos la firma dubitada, la que no sabemos, la de aquí, la que no sabemos si en realidad es o no la del señor. En este caso, embajador Leonardo Carrión. ¿Sí? Y luego tenemos la firma indubitada, que no tiene nada que ver, de Leonardo Carrión Eguiguren. ¿Sí? Entonces aquí nos damos cuenta que existen dos tipos de firmas que no corresponden, que no podemos ni siquiera compararlas, y en sí hablamos de que esta firma de acá es falsificada y no corresponde a la firma del señor de acá. Aquí tenemos firma dubitada, indubitada. Este es por un tipo de falsificación. ¿Sí? Ya. Sin imitación. ¿Sí? Entonces aquí la dubitada únicamente es un documento. Lo cogieron y lo firmaron. Y miren cómo es la firma de la señora en sí en la cédula. ¿Ya? Podemos ver nosotros las características de esa. En un documento, la falsificación sin imitación, es decir, solo se nos ocurre y el falsificador se le ocurrió y pongámosle así, hagámosle de esta forma y se acabó.
¿sí? Entonces, miren, aquí le hacen un tipo de característica para este documento, cuando en realidad es así, con esta forma, ¿ya? Sin imitación. No se vale de algún otro elemento para poder falsificar el documento, o la firma, en este caso también. Falsificación de memoria. Es cuando la persona o el falsificador de alguna manera o de alguna vez, alguna forma, revisó o vio la firma. Entonces, arriba tenemos la firma indubitada y abajo la firma dubitada. Miren, la firma tenemos la firma dubitada, indubitada, perdón. Las características consta como Patricio Arauz, ¿sí? O Arenas, me parece. ¿Sí? Entonces, y ya vemos que se parecen, sí, pero no tienen las características propias de lo que corresponde a la firma como tal. Falsificación con imitación servil. Este tipo de falsificaciones, en cambio, ya tiene el falsificador, ya tiene de alguna manera la firma a la cual se va a falsificar, ¿sí? Entonces, por algo se habla de imitación servil, porque se sirve de la firma o la ve o la practica varias veces para poder realizarla. Miren, entonces, sin embargo, podemos nosotros encontrar que algunas cosas no corresponden, ¿sí? Aunque sean parecidas, pero no se corresponden en alguna manera, por alguna característica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Esta parte de la H termina hacia abajo. Miren cómo termina la parte de la H aquí, hacia arriba, en arpón. Sí. Bueno, hay también ahí dentro de la clasificación, perdón, dentro del estudio técnico de las firmas, hay un sinnúmero de terminología que se puede analizar, estudiar, comparar y llegar a establecer eso, ¿no? Vamos a ver otro tipo de análisis por aquí, nada más, rapidito. Por ejemplo, esta parte del barral, se conoce esta parte de aquí de la T. Ajá. Miren cómo es, y miren el barral de acá. ¿Ya? Y esas pequeñas características hacen que se diferencien muchísimo, muchísimo al momento de hacer o comparar o llegar a determinar autorías gráficas. Vamos, falsificación con imitación libre. O sea, a la persona que falsifica, está que realiza y realiza, 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 es más, hasta que ya automáticamente se puede ver la falsificación, la firma en sí, y ya no puede estar viéndole la firma, sino que directamente ya le puede realizar. Sin embargo, se puede ver características que no corresponden en una de las firmas, ¿no? Como aquí o aquí. Y ahí podemos encontrar. Falsificación libre, bueno, es la misma, ¿sí? Miren cómo la persona, esta es la firma dubitada, la de abajo, perdón, la de acá arriba es la dubitada, esta es la indubitada, y ven las características. Por ejemplo, esta R, ¿no es cierto? Y aquí le hacemos, quitemos en 2 tiempos, ¿ya? Inclusive, miren, esta característica propia de la persona, de la firma dubitada, hace que el elemento escritor levante el elemento escritor de manera inconsciente, de manera muy sutil, y lo vuelva a insistir. Y acá nosotros no, en la indubitada no tenemos nada. Ya ahí podemos ver que es una falsificación. Miren, en impresiones inclusive ha pasado esto, ¿no? ¿Ya? Este es del pasaporte dubitado, esta forma que tenemos de aquí, todo en sí la forma, ¿no? ¿Ya? Y la forma de acá. Todos tenemos igual. ¿Qué es lo que está diferente? Es únicamente el tipo de tinta con el que se imprime. Tenemos firmas, más ejemplos de entre este tipo de firmas, ¿sí? Nosotros analizamos la línea verde, línea base de la escritura, inclinación de las líneas de las letras, calibre, se conoce esto como calibre, el ancho de aquí, este ancho de aquí,
Lo que cambia mucho acá, ¿sí? La inclinación, el calibre es más pequeñito. O sea, sería el calibre, sería solo este de aquí, ¿no? Y así. Entonces, son muchos de los análisis que se pueden realizar. La falsificación por calco es únicamente cuando la persona se sirvió de la firma, puso el soporte sobre sobre lo que quiere realizar y sobre ese pasa el esferográfico haciendo una manera de calco directo. ¿Sí? Y se hace una prueba de superposición como tal. Miren, aquí tenemos, miren, firma en certificación, firma en oficio circular. Si ponemos a las dos firmas una sobre otra, miren, inclusive la impresión se ve aquí, esto, aquí, ya, aquí se ve, miren, ahí se puede apreciar nosotros la falsificación, que, o sea, se superpuso una sobre otra y ahí vemos que una de que existe las cualidades idénticas, igualitas, ¿no? Todo es igual, igual, igual. Entonces, todas las firmas, cuando son auténticas y originales, eh, no se pueden realizar en cuanto a las dimensiones, iguales, 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 o sea, el mismo tamaño, la misma forma y todo de la persona nunca van a ser iguales una a continuación de la otra, como vemos en este caso, ¿sí? Puede variar en alguna forma, sí, pero las características que identifican a la persona por la firma, eso no cambia. Por calco, aquí vamos a ver Laura Ronquillo, miren, y aquí vamos a apreciar un poquito, ¿no? Aquí, ¿sí? Vamos a ver aquí lo que dice Laura, ¿ok? Ya, como esto se va sobre un papel, la hoja siguiente queda con el presionado. Entonces el falsificador, ¿qué es lo que hace? Únicamente llenar justamente la misma acción, lo que yo hice, sobre la presión que quedó. Y, y ahí igual se puede identificar, ¿no? Con estos. Ya. Vamos a ver un tipo una subclasificación de las adulteraciones gráficas. Pincha 2006. Habla sobre las alteraciones que podemos encontrar nosotros en los diferentes documentos. Tenemos alteraciones por sustracción y por adición. Las de sustracción tenemos el borrado, el raspado, el lavado, corte o amputación. El borrado, obviamente, nosotros encontramos que se utiliza el borrador, una superficie, en este caso, una superficie que existe la fricción sobre la superficie donde está la tinta realizada con elemento escritor o la impresión. Y al momento que hacemos eso, destruimos las fibras y las fibras se levantan. Lo mismo pasa con el raspado. El raspado, en cambio, ya es una técnica más burda, muy simple, que lo que hace es con elemento filoso rasparle. El lavado puede ser utilizado algún elemento químico para poder lavar la pintura, o en este caso las tintas, ¿no? Corte y amputación, en cambio, se corta una parte del elemento, de la impresión, del documento, y entraría con un tema también de adición que se agrega. En el tema de alteraciones por adición tenemos los agregados, los retoques, las enmiendas y los testados. Vamos a ver las imágenes sobre lo que tenemos, ¿no? El borrado. Utilizamos, como decíamos, un elemento común, que es el borrador, y lo que hacemos es fricción, un tema de una acción mecánica sobre la superficie, ¿sí? Y aquí ya podemos apreciar cómo quedan las fibrillas levantadas, ¿sí? Viéndole de otra perspectiva, con luz rasante, miren cómo ven las sombras y eso. Ya, con luz UV, aplicación de luz UV, podemos ver de esa manera por el borrado, ¿sí? Miren que ahí tenía un número 3 y se borró. Ahí vemos, ¿sí? De menos a más. 18.7 se ve, o sea, a simple vista podemos ver 18.7, pero a momento de hacer una amplificación sobre la parte, ¿no? Ya vemos que se alteró totalmente. Otra parte de borrado, miren cómo queda, inclusive ya podemos apreciar remanentes de la pintura de lo que se encontraba impreso. Es un tipo B,
Acá me parece que es un tipo, no sé, un tipo I. Ya, son remanentes que quedaron de lo que no se pudo borrar bien. Tenemos otro. Sí, aquí vemos, aquí claramente vemos, ¿no? Tenemos un tipo, parece un tipo X. Y aquí un tipo, una tipo E. Ahí están los remanentes del borrado que no se realizaron de manera óptima. Al raspado, miren el raspado cómo queda. Sí, igual. Se levantan las fibrillas, se levantan todo eso y ya no queda bien. Aplicación de otro tipo de luz y se puede ver eso. Sí, muy sencillas. Por sustracción, vamos a seguir con las alteraciones por sustracción, que en este caso es de lavado. Sí, miren, aquí tenemos un número, me parece que es el número 4. Aquí vemos el lavado. De alguna manera ya quedó la parte principal, porque la parte a simple vista podemos ver 0,7, ¿sí? Pero al lavado ya vemos en la parte inferior que está un número 4, ¿sí? Ya porque se lavó. Inclusive he tenido casos en los que eh, han sido billetes de $1 que se lavaron totalmente, ¿sí? Totalmente, y luego de eso se realizó una impresión, haciéndoles un billete de $5 o de $10, ¿sí? Entonces, el papel es bueno, ya, es auténtico. Lo que no es auténtico y es alterado es en sí la impresión superior, la impresión, el número, inclusive la filigrana y eso, ¿sí? Tenemos otra alteración que se llama corte, ablación o mutilación, ¿sí? Le sacan, le cortan el número en la superficie así y le alteran, y le cambian y le sacan y le ponen otro. Miren esta parte esta es de una visa americana que le pusieron sobre el pasaporte. Miren los cortes, miren las líneas, miren el tramado salido, ¿ya? A simple vista no podemos observar, pero si nosotros lo amplificamos, miren, se puede observar todo eso. Y ahí está la alteración al documento. Puede ser un pasaporte auténtico y original con todas las medidas, pero no tenía la visa americana. ¿Qué es lo que hicieron? Agregarle toda esa parte donde ya se puede apreciar la alteración. Por adición, sí, ahí le ponemos, sí, en simple vista no se ve, ¿no? En la parte de aquí no se puede ver aquí, pero si ya le vemos amplificándole, miren cómo se ve. Sí, aquí ya está la alteración por adición. Y es un agregado. Sí, adición también. Miren aquí, hago un tema de horizontalidad. Oh, perdón, fue mucho. Un tema de horizontalidad, ¿no es cierto? Si vamos a la parte superior del 7, debería acabar a esa altura. O en la parte baja del 7, debería acabar a esa altura. Horizontalidad, ya está alterado igual. Igual, miren, los fondos de impresiones no concuerdan, ¿no? No concuerdan ahí. Técnicas muy, muy básicas, sencillas. El retoque, en cambio, es la aplicación de poder hacer un rayado sobre lo que ya se rayó. Sí, un sobre rayado se conoce técnicamente. Entonces, es un retoque. Una enmienda, en cambio, le agregamos, no bordamos, no raspamos, nada, solo le rayamos el grafismo sobre lo que ya estaba. Se conoce como enmienda. El testado, en cambio, el testado puede ser con dos tipos de elementos escritores. El uno con el elemento escritor conocido como corrector. Si ven aquí es el color blanco, ¿ya? O con el mismo elemento escritor, como vemos aquí. Es decir, tratamos sobre lo que está escrito a rayar o a sobreponer un grafismo, ¿sí? Como les estaba indicando, es el tema de violación que les conté en la sección 1. Tenemos nosotros aquí las cartas que entregó
un policía a la fiscalía, como 10 cartas, y los cuerpos de escritura, ya siendo ya un tema práctico, ¿no? En el tema de la documentología. ¿Sí? En este caso tenemos los documentos dubitados y los indubitados. ¿Sí? Aquí tenemos las cartas que se escribieron a la que se escribió en su momento sin ningún tipo de presión. Y acá tenemos nosotros la carta que se escribió en ese momento como denominados cuerpos de escritura. ¿Sí? Entonces, miren, en primer lugar aquí la forma como escribe y la forma como escribe acá. ¿Sí? O acá está la palabra quiero. ¿Ya? Y aquí vemos ya aquí vemos nosotros la comparación, ¿no? Cómo escriben los documentos dubitados y la forma. A la palabra hasta. ¿Qué falta aquí? Pues la H, ¿cierto? Entonces ya tenemos una característica por dónde orientarnos. Hacemos un tipo de análisis, por ejemplo, la T, cómo hace la T. Miren cómo hace acá también la T. ¿Ya? La palabra piensas. Aunque, por ejemplo, aquí la E, con esta E, no puedo comparar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son diferentes en morfologías. Y todo lo que sean diferentes en morfologías, usted no puede comparar. Pero sí puedo comparar la letra, mire, la letra Z. Tiene la letra Z. ¿Ya? Por ahí ya estamos comparando. Miren la palabra ahora. Ahora es una palabra unida, una sola palabra. Pero miren acá, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Tenemos distanciamiento. Miren que tenemos la letra A está en minúscula y la letra A aquí está en mayúscula. ¿Sí? Lo mismo pasa con la H. No podría comparar yo, pero ya con esta separación entre la A y la H, que lo mismo pasa acá, ya estamos orientándonos un poquito más allá. Entonces, ¿qué nomás tenemos que hacer ahí? Es tratar de encontrar otras características que nos puedan unir a la comparación y llegar a establecer identificación. Miren la palabra solo, ¿sí? Miren la palabra solo. No hay, aquí está todo unido. Lo mismo pasa acá, en los cuerpos de escritura. Aunque escribía de manera rápida, de manera brusca y todo. Pero ahí ya quedan las características identificativas, ¿sí? Entonces, ¿yo qué podría llegar a establecer aquí? Pues yéndonos al caso, ¿no es cierto? Vamos acá. El caso es que la chica le denunció al policía por tema de violación, ¿ya? El policía dijo, no, yo tengo las cartas y le digo que ella manteníamos una relación y por eso ella me envió todas estas cartas de aquí, como 12 cartas era, ¿ya? Y cuando se realizó el análisis con los cuerpos de lectura y la comparación que vimos más acá abajo, se llegó a establecer pues que las letras de las cartas correspondían a la chica. Entonces, ¿quién estaba indicando que no, en su versión decía que no le conocía, que nunca habían tenido nada de ningún tipo de relación? Sin embargo, pasó lo que pasó y por eso le denunció por tipo de violación. Entonces, con todo esto se demostró lo contrario y obviamente quedó el tema de la violación quedó en cero, ya no quedó nada. Ya, vamos a hacer un tema también de reconocimiento de firmas, perdón. Miren cómo tenemos firma testigo año 2008, en la parte superior. Firma indubitada año 2018. Hablábamos de dos tipos de documentos. El documento dubitado, que es el documento que se tiene duda. El documento indubitado, el que no tiene duda. Y en este caso hacemos firmas.
Pero tenemos también otras que son llamadas como firmas testigo o documentos testigo, que son documentos que están fuera del caso investigado, pero que nos ayudan mucho al tema del análisis como tal. Entonces, miren, vamos a ver, ¿qué pasa con los años, no? Miren, año 2008, año 2018. En la morfología de la firma cambia unas dos cosas. Por ejemplo, esta parte de la L, tipo L de Laura, termina acá, termina aquí. En cambio, la otra, 2018, termina aquí. Ya, por ese sentido no pueden decir que no es de la misma persona. Estamos hablando aquí de la misma persona. Y ahí vamos a analizar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la R, ¿sí? Este tipo de R que está aquí, que es aquí así, ¿sí? Y la R pequeñita acá, que hacen la misma situación. ¿Ya? Miren la Q, la forma de la Q. La forma de la Q, acá. ¿Ya? Entonces vemos ahí qué más podemos observar. Podemos ver la O, por ejemplo. Miren esa O con esta O, ¿dónde termina? ¿Cómo termina hacia arriba? ¿Ya? Vamos a ver los números. O sea, cuando hacemos este tipo de análisis también vemos no solo firmas, sino también vemos números. Mire, este 9 me encanta. Este 9, esta característica de ese 9 con este 9. ¿Sí? ¿Ya? Lo mismo pasa con el 0. Este 0 de aquí con este 0 de acá. ¿Ya? Y así podemos, miren, año 2008 al año 2018. ¿Ya? Y esta es la firma dubitada, es decir, la que se tiene duda. Esta de aquí. Tenemos duda. Año 2017 se supone con el año 2008, que ya hicimos una primera análisis de comparación. De acuerdo al 9. Miren el 9 con el 9 de aquí. Por ese lado ya estamos hablando de dos personas. ¿No es cierto? Tema Laura, miren, totalmente diferente. La R lo mismo. La O que recuerdo que termina hacia arriba. Y la Q muy diferente a esta. Sí, y así ya llegamos a establecer, hacemos una comparación entre las dos firmas y llegamos a establecer que no corresponden a la misma persona. Luego hacemos lo mismo, año 2017, año 2018, pues, y tenemos las mismas características de identificación. Algo muy rapidito que vamos a ver sobre los sistemas de impresión, que es nada más que los diferentes instrumentos o mecanismos que tenemos para imprimir un documento, sea de uso público o privado, ¿sí? Y obviamente también tiene un sistema de seguridad. Tenemos un sistema en relieve o tipografía, ¿sí? Podemos encontrar así. Podemos encontrar un sistema, aquí también estamos en relieve, que al momento de eso lo encontramos en pasaportes, ¿sí? Esto podemos encontrar en pasaportes. Al otro lado o en la parte posterior de la hoja queda así, se ve la presión o la compresión también, ¿no? Y eso se utiliza en los billetes, por ejemplo. Se conoce la impresión tipográfica y están ahí. Entonces, ustedes pueden observar de esa manera. La impresión tipo offset también tenemos nosotros en los billetes, en esas partes muy definidas. Se puede ver aquí, ¿sí? Esas partes así. Sí, ahí está. La calcografía o la intaglio, en esta parte de aquí, se puede observar muy bien. Por ejemplo, aquí están más desde billetes, porque los billetes son las que se caracterizan por tener las máximas seguridades que en el tema de impresiones, de sistemas de seguridad, ¿no? Y muy definidas esas impresiones, muy definidas esas impresiones de acá también, ¿sí? En sí, todo el billete es muy definido. Difícil de manipularlas o de falsificarlas. La imagen latente también que encontramos, por ejemplo, esto de aquí, a un tipo de angulación, usted encuentra, se puede observar
no se puede observar la palabra México, pero en otro tipo de angulación ya puede observar la palabra, ¿sí? Eso utilizan en todos los pasaportes, lo mismo pasa en Ecuador, en el pasaporte de Ecuador, ¿sí? ¿Ya? Aquí también tenemos en diferentes formas. Aquí está la palabra, aquí. Ahí está. Vamos a ver, si es que los otros, exactamente, aquí está. Entonces, aquí estamos como quien dice, viendo el pasaporte de frente, que no se ve la imagen latente. Y aquí estamos viendo en la parte de aquí abajo, todo esto de aquí, ¿no es cierto? Ya estamos ampliando, dándole otro tipo de ángulo al documento y se puede observar. Listo, entonces, con eso, yo creo que, bueno, esperando de que todos ustedes hayan comprendido, hayan entendido sobre esto, sobre la documentología, eh, indicándoles que es el universo muy amplio de la documentología. Hay mucha información. Aquí lo que hicimos es hicimos una parte técnica, hablamos de una parte técnica, conocimientos, definiciones, un poco de técnicas, un poco de métodos, de cómo se utiliza, cómo se compara, cómo se analiza, cómo llegamos a determinar, a establecer cuáles son las diferencias en cuanto a la terminología, eh, para poder comprender y, y, así tener claro sobre los campos de la documentología y todo en cuanto a ello se tiene. Esperando que haya sido de su comprensión, y yo me encuentro a las órdenes. Como les indicaba mi nombre, soy Jorge Mallitasi. Están mis contactos también de igual manera. Tenemos también algunos links que les voy a enviar y les vamos a agregar a la plataforma, para cualquier situación estar pendientes. De todas maneras, les agradezco mucho por la atención y estamos a las órdenes. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi estimado